Bueno, pues tenemos la inmensa suerte de tener hoy con nosotros a la doctora Virginia Matallana. Virginia es nuestra experta en trastornos digestivos de la motilidad y en neurogastroenterología. Y vamos a hablar hoy con ella de un tema candente, muy de moda en redes sociales, que es el sobrecrecimiento bacteriano, lo que llamamos el SIBO. Y queríamos empezar por preguntarte, Virginia, ¿qué es el SIBO, esto que se ha hecho tan viral? Bueno, pues efectivamente está muy de moda esto del sobrecrecimiento bacteriano, pero una de las cosas que yo quería aclarar es que esto no es algo nuevo para nosotros. Realmente el sobrecrecimiento bacteriano, el SIBO, lo conocemos hace muchos años y los digestivos y los cirujanos incluso lo tratamos desde hace muchos años. El sobrecrecimiento bacteriano es el crecimiento de bacterias en una zona del intestino donde no deberían crecer. Exactamente es una colonización de bacterias que viven en el colon que se colonizan en el intestino delgado. Y esto es por un desbalance que hay entre el hospedador, que es el paciente, y su flora intestinal. Muy interesante. ¿Y cuáles son los síntomas más comunes? Aquellos que deberían alertar a los pacientes para pensar que podrían tener que visitar a un especialista como tú en estos trastornos de motilidad, del aparato digestivo, que puedan pensar los pacientes que puedan tener un SIBO. Pues los síntomas más frecuentes y más comunes son el hinchazón, la distensión abdominal, los gases, la flatulencia, el dolor abdominal y el cambio en el ritmo intestinal. Frecuentemente diarrea, pero también puede aparecer estreñimiento. Si os fijáis, estos síntomas no son específicos del sobrecrecimiento bacteriano. Estos síntomas los podemos encontrar en muchas otras enfermedades del aparato digestivo, pero estos son los más frecuentes. Bien, es cierto que si la enfermedad avanza y llega a una situación un poquito más importante, pues porque no se trata y pasa el tiempo, estos síntomas pueden empeorar, incluso puede haber malabsorción, no se absorben bien determinados alimentos, por ejemplo, puede haber un déficit de vitaminas, de vitamina B12 o de calcio. Puede haber desnutrición, incluso pérdida de peso, o sea que es importante diagnosticarlo. Totalmente, con lo que nos estás contando. ¿Y puede afectar tanto la calidad de vida de las personas como a veces vemos en esos vídeos en redes sociales? ¿O es una exageración? ¿O de verdad puede pasar eso, que la gente se encuentre tan molesta? Bueno, sin duda alguna afecta a la calidad de vida del paciente, porque ya solo estos síntomas que he comentado, los más frecuentes, el dolor de tripa, la distensión, la diarrea, esto ya no te permite hacer una vida normal, o sea que afecta bastante a la calidad de vida. Incluso si los síntomas son especialmente graves, digamos, especialmente intensos, el paciente cambia sus hábitos de vida y a lo mejor pues no salen tanto de casa, no van a restaurantes, es decir, sí que afecta y puede modificar la vida de los pacientes. Sí, o sea que sí que les puede afectar bastante. ¿Cómo se produce exactamente el SIBO? Porque nos has hablado de que las bacterias que hay en el colon pasan al intestino delgado, de alguna manera deben de pasar y algunos factores de riesgo debe haber en relación con esto. Siempre es típico escuchar o leer sobre antecedentes de cirugías previas en los pacientes. ¿Esa y qué otras cosas predisponen al sobrecrecimiento bacteriano, al SIBO? Bueno, pues así es. El sobrecrecimiento bacteriano es una condición realmente, no es una enfermedad en sí. Es una condición que se debe a otra alteración que normalmente está en el intestino. Entonces se asocia, o los factores, digamos, que se asocian a que pueda aparecer el sobrecrecimiento bacteriano son las más conocidas, pues el hecho de haber tenido una cirugía previa, también otras alteraciones anatómicas, no solo cirugías del estómago o del intestino, sino alteraciones anatómicas en el intestino como una estenosis, por ejemplo. Los divertículos, tanto del colon como en el intestino delgado, lo pueden producir. Y sobre todo lo más importante son alteraciones en la motilidad del intestino. Hay muchas enfermedades que cursan con esta alteración en la motilidad, en el movimiento del intestino. Enfermedades como el síndrome de intestino irritable, que es lo que más frecuente se asocia al sobrecrecimiento bacteriano, enfermedades sistémicas que afectan al movimiento del intestino, como por ejemplo la diabetes, enfermedades como el estreñimiento crónico, que también es una patología funcional que disminuye la motilidad del intestino, es decir, todas aquellas circunstancias que cambien el movimiento del intestino y que lo enlentezcan fundamentalmente, son las que están haciendo que se pueda producir un sobrecrecimiento bacteriano. Hay otras enfermedades del aparato digestivo que se asocian al sobrecrecimiento. La enfermedad inflamatoria intestinal, sobre todo la enfermedad de Crohn cuando hay estenosis, es más frecuente que esto suceda. Enfermedades como la enfermedad celíaca también se asocian a un sobrecrecimiento bacteriano, o sea que, como veis, hay muchas enfermedades, no solo del aparato digestivo, sino que también enfermedades sistémicas que pueden favorecer el sobrecrecimiento.
Y luego hay fármacos. Los fármacos que actúan cambiando la motilidad del intestino, como por ejemplo los opiáceos, también pueden favorecer el sobrecrecimiento bacteriano. Y luego otro de los tratamientos que más frecuente utilizamos en digestivo, los inhibidores de la bomba de protones, que es como el omeprazol y toda su familia, sí, que utilizamos para el reflujo y otras enfermedades digestivas, también puede favorecer el sobrecrecimiento bacteriano. Con lo cual sí que hay muchos factores que lo pueden favorecer, teniendo en cuenta esto que he dicho, es más una condición que se asocia a otra enfermedad que puede haber de base. En cuanto al diagnóstico, que nos has contado muy bien qué síntomas puede dar, de dónde puede venir el sobrecrecimiento bacteriano, ¿cuáles son las pruebas más importantes que se tienden a realizar para confirmar el SIBO? Esas pruebas que algunos ya lo habrán visto por las redes sociales, ¿no? Los famosos test de aliento. ¿Es conveniente hacerlas de alguna manera concreta? ¿Qué tipo de preparaciones hay que hacer? ¿Son pruebas que se puedan hacer en casa? Porque empezamos a ver que probablemente algunos laboratorios están hasta arriba de hacer ese tipo de pruebas y mandan a los pacientes a casa a hacer esos procedimientos. ¿Es correcto? ¿Se puede mejorar eso? Bueno, es muy buena la pregunta. Me gusta mucho porque no es fácil de contestar esta pregunta. Realmente el diagnóstico mejor, el gold estándar diríamos, para diagnosticar un sobrecrecimiento bacteriano es complejo. No es una técnica sencilla que sería hacer un aspirado de las bacterias directamente en el duodeno para contar cuántas bacterias o unidades formadoras de colonias hay por mililitro. Ese es el diagnóstico gold estándar del sobrecrecimiento bacteriano, pero es una técnica invasiva que no se hace prácticamente en ningún sitio, es decir, no es un diagnóstico que podamos hacer de manera habitual, ni muchísimo menos. Con lo cual tenemos que buscar otras alternativas. Dentro de las alternativas que hay, el test más conocido y el que se hace habitualmente es el test de aire expirado, ¿no? El test de sobrecrecimiento de aire expirado puede ser con lactulosa o puede ser con glucosa, ¿no? Dependiendo del laboratorio. Estos test tampoco son, o sea, no son la panacea, no son como el gold estándar que os he contado. Son test que tienen sus limitaciones. Por desgracia, tienen sus limitaciones. Y no siempre todos los resultados positivos son de sobrecrecimiento, ni todos los resultados negativos excluyen el sobrecrecimiento. Es decir, hay falsos positivos y falsos negativos. Esto se debe a que hay que hacer bien la preparación para el test y también se debe a que hay otros factores que influyen en el diagnóstico, en este test, como es la motilidad intestinal. Si está muy acelerada o muy disminuida, también puede dar lugar a falsos positivos y falsos negativos. Con lo cual, es importante que tengamos en cuenta que este test, aunque lo hagamos y lo estemos haciendo mucho y los laboratorios estén sobrecargados, no es tampoco el perfecto y el ideal. No tiene una alta sensibilidad y especificidad para poder hacer el diagnóstico. En cuanto a la preparación, pues es muy importante, como he dicho, hacerla bien. Y hacerla bien supone, además de ir en ayunas, no fumar y hacer una dieta especial el día de antes, hay que suspender una serie de tratamientos. Por ejemplo, no se puede tomar antibióticos un mes antes de hacer el test. Si el paciente toma tratamiento laxante, hay que suspenderlo entre 2 y 4 semanas. Es decir, que hay que prepararse adecuadamente, suspendiendo los tratamientos que deban suspenderse, haciendo las ayunas adecuadas y el día de antes hay que hacer una dieta especial que es un poco parecida a la dieta baja en FODMAP, para que luego los resultados sean lo más fiables posible. Vaya, que no es lo que vemos habitualmente en las redes de me lo hago en cualquier momento, en el cuarto de baño y no, de la manera que sea, ¿no? De hecho, esa posibilidad de que se haga en casa, hombre, tiene sus riesgos. Si ya estamos hablando de que es una prueba cuyos resultados a veces no son fáciles de interpretar, porque pueden ser falsos positivos o falsos negativos, y en casa no estamos controlando cómo es esa preparación o cómo se están haciendo, pues a lo mejor ahí hay que tener también cuidado a la hora de interpretar esos resultados. Incluso como soplan, ¿no? Porque a mí una paciente hace poquito me contaba que se lo había ido a hacer a casa, luego el resultado era ilegible, aquello no había Dios que lo entendiera. Y efectivamente luego te contaba que había ido a un laboratorio a hacérselo y que le habían dicho no, pero tiene que soplar de determinada manera, o sea que no es fácil, ¿no? O sea, no es fácil, y incluso en el propio laboratorio te enseñan cómo tienes que soplar y confirman que la preparación haya sido adecuada. No vaya a ser que luego el resultado pues salga un sobrecrecimiento que en realidad no es un sobrecrecimiento bacteriano. Sí, eso tiene implicaciones, está claro. Hay cierta relación entre la dieta en general y toda nuestra salud digestiva, pero hay quien también propone algunas pautas dietéticas para tratar el sobrecrecimiento bacteriano. ¿Eso es así? ¿Se puede utilizar algún tipo de dieta para prevenir o para controlar el SIBO?
Bueno, pues sí, efectivamente, esto que se dice ahora mucho y es verdad, somos lo que comemos, en el sobrecrecimiento bacteriano influye también. ¿Por qué? Porque lo que nosotros comemos es con lo que estamos dando de comer y estamos alimentando a esas bacterias que están creciendo y que no queremos que crezcan. ¿Y de qué se alimentan estas bacterias? Fundamentalmente, pues por ejemplo, de la fibra o de los azúcares. Es verdad que siempre recomendamos, a nivel general, reducir los azúcares de la dieta. Eso está claro, pero la fibra, por ejemplo, hay que tener cuidado porque la fibra también es beneficiosa. Es muy útil, sí. Entonces, estas modificaciones en la dieta que se pueden hacer y que sabemos que sirven, realmente no se pueden hacer de manera individual. Yo creo que tienen que ser apoyadas por un buen consejo médico y sobre todo por un buen consejo de un nutricionista que esté especializado. Sin duda, no debe ser fácil. Y en cuanto al diagnóstico del SIBO, Virginia, ¿hay que tratarlo siempre? Después de haber hecho un tratamiento, los pacientes tienen que comprobar con otra nueva prueba si han conseguido erradicar ese sobrecrecimiento bacteriano. Bueno, pues esto es una buena pregunta porque poco se habla de este tema y yo creo que no todos los sobrecrecimientos bacterianos hay que tratarlos. De hecho, esto es una de las cosas que precisamente tiene que evaluar el médico experto en esta patología y es precisamente valorar hasta qué punto está afectando el sobrecrecimiento bacteriano, si los síntomas son más debidos al sobrecrecimiento o a otra circunstancia, a otra enfermedad que hay en el aparato digestivo y si realmente concuerda, pues hay que tratarlo y si no, el médico puede decidir que no es necesario hacer el tratamiento del sobrecrecimiento bacteriano. Esto puede pasar. Y luego, siempre que hacemos un tratamiento de sobrecrecimiento bacteriano, después del tratamiento no hace falta hacer un test posterior para comprobar si se ha erradicado ese sobrecrecimiento o si sigue existiendo el sobrecrecimiento bacteriano. Normalmente lo que hacemos es que evaluamos la respuesta al tratamiento y un poco la evolución que va a pasar después, en los siguientes meses después de recibir el tratamiento. En función de los síntomas, En función de los síntomas y de cómo sea esa evolución, valora si es necesario volver a hacerlo o no. Pero de manera sistemática, hacer un test después de haber hecho el tratamiento no es necesario. Claro, esto no es el Helicobacter pylori que tienes que confirmar la erradicación, esto no es lo mismo. No es lo mismo. Muy bien, muy bien. Antes nos contabas que uno de los factores predisponentes es el síndrome de intestino irritable, que es muy frecuente. ¿Hay que tener alguna consideración específica en relación con el SIBO cuando detectamos a un paciente con intestino irritable? Pues sí, efectivamente, el intestino irritable es una de las patologías digestivas que con más frecuencia se asocian al sobrecrecimiento bacteriano. De hecho, se estima más o menos que el 30% de los pacientes, entre el 30 y el 50% de los pacientes que tienen intestino, o sea, la mitad de los pacientes que tienen intestino irritable pueden tener un sobrecrecimiento bacteriano. O sea, es muchísimo. Ya de por sí, el intestino irritable es una enfermedad muy prevalente en nuestra población. Yo creo que de ahí viene un poco el boom del sobrecrecimiento bacteriano. ¿Por qué? Porque se asocia con mucha frecuencia a pacientes que tienen intestino irritable y aparte en nuestra población es muy frecuente tener un intestino irritable. En estos pacientes hay que tener en cuenta que el sobrecrecimiento bacteriano empeora unos síntomas que ya existen de base. Estos pacientes suelen tener diarrea, suelen tener dolor abdominal, sensación de que la tripa está hinchada o incluso de manera objetiva se ve cómo se distiende el abdomen a lo largo del día. O sea que estos síntomas pueden empeorar por el sobrecrecimiento bacteriano. Es muy importante que el paciente entienda que el tratamiento, en este caso del sobrecrecimiento bacteriano, va a hacer mejorar esos síntomas, pero la enfermedad de base, el síndrome de intestino irritable, va a seguir estando. Porque eso es una enfermedad crónica en la que hay que hacer tratamientos pues cada cierto tiempo, dependiendo de los síntomas, etcétera, etcétera, y cada paciente pues es distinto, ¿no? Pero yo creo que es muy importante que las expectativas del paciente cuando se va a hacer el tratamiento de sobrecrecimiento bacteriano queden claras, ¿no? Se va a tratar el sobrecrecimiento, es muy probable que lo consigamos erradicar, pero es muy probable que algunos síntomas permanezcan después de haber tratado el sobrecrecimiento y es porque de base hay un intestino irritable. Igual no es la panacea tratar el SIBO. Desde luego que no. ¿Y cómo podemos distinguir entre los síntomas del SIBO? Antes lo decías, ¿no? Que son bastante inespecíficos con otras patologías digestivas que vemos con frecuencia, porque supongo que eso para vosotros que os dedicáis más a este tipo de asuntos no debe ser fácil, ¿no? No, desde luego. Yo creo que lo más importante es acudir a un digestivo especialista en este tipo de patologías. ¿Por qué? Porque hay que hacer un diagnóstico diferencial. Hay que ver exactamente si hay un sobrecrecimiento que lo está produciendo. Empezamos por ahí. Y hay una serie de técnicas diagnósticas que hay que hacer. Hay que hacer análisis de sangre con una serie de determinaciones. Hay que mirar también probablemente análisis de heces.
En situaciones determinadas también a lo mejor hay que hacer pruebas endoscópicas, una gastroscopia o una colonoscopia, o incluso en algunas ocasiones técnicas de imagen como una ecografía. Es decir, el médico especialista, el digestivo especialista, tiene que decidir qué pruebas son necesarias para detectar cuál es la causa digestiva que lo está produciendo, tratar esa causa digestiva y si a pesar de eso no mejora, hay que investigar el sobrecrecimiento bacteriano y entonces ya pedir los test o no, dependiendo de la probabilidad pretest de que el paciente tenga o no tenga el sobrecrecimiento. Pero esto no se puede hacer de manera pues en cualquier sitio. Yo creo que esto tiene que ser bien dirigido por un especialista que sepa sobre esto. Sin duda. Algo has contado ya antes, ¿no? Con el omeprazol, etcétera, y hay muchos pacientes que están tomando otros medicamentos. Claro, cuando ponéis el tratamiento para el SIBO, al final estamos añadiendo un fármaco adicional, el antibiótico que sea que estés usando. ¿Hay a los espectadores les tiene que preocupar ese medicamento que vayáis a poner si les interacciona con algunas otras medicaciones o es relativamente sencillo y no requiere mucha complicación que estés tomando otros fármacos para añadir el tratamiento del SIBO? Bueno, pues sí que yo creo que siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Siempre que se pone un tratamiento paciente hay que tener en cuenta qué otros tratamientos toma. En este caso, el tratamiento fundamentalmente va a ser con la dieta y con un tratamiento antibiótico, como has dicho, que serán distintos tipos de antibióticos dependiendo de lo que tengamos que tratar exactamente. Los antibióticos que solemos utilizar más frecuentemente son antibióticos no absorbibles, son antibióticos que actúan sobre la mucosa intestinal sin que, digamos, se absorban al resto del cuerpo produciendo síntomas o efectos adversos que no queramos tener. O sea que por lo general son antibióticos que son bastante seguros y que tienen pocas interacciones, pero aún así las tienen. Es decir, que tenemos que saber qué está tomando el tratamiento, qué está tomando el paciente. Por ejemplo, puede asociarse a interacción con los anticoagulantes, es una de las causas más frecuentes y hay que tenerlo en cuenta, lógicamente. Muy interesante porque sobre todo en pacientes mayores es frecuente estar tomando anticoagulantes. Así es, y cuando ponemos tratamiento a un paciente de edad más avanzada, esta es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir el antibiótico que vamos a utilizar. Muy bueno, muy interesante. Y no te liamos más, esta será la última pregunta. ¿Algún consejo práctico para los pacientes para prevenir problemas relacionados con el SIBO? Aparte, lógicamente, hacer el tratamiento y contactar con un experto en el tema. Bueno, yo creo que el consejo que le doy a los pacientes, que es un consejo que damos también de manera muy general, es hacer una vida lo más sana posible. La dieta sana y equilibrada, ¿de acuerdo? Intentando quitar todas esas cosas que sabemos que no van bien en el aparato digestivo, sobre todo el tema de los azúcares, la bollería industrial, etcétera, etcétera. El ejercicio físico es importantísimo. El ejercicio físico mejora nuestra salud digestiva, pero es que ese ejercicio aumenta el peristaltismo y, como hemos dicho, si aumenta el movimiento del intestino, disminuimos el riesgo de que haya un sobrecrecimiento bacteriano. Así que el ejercicio físico es un buen consejo para estos pacientes. Y bueno, sin duda alguna que si de base hay una enfermedad, pues por ejemplo un intestino irritable, es importante que los pacientes sigan su tratamiento, sus consultas médicas y las pruebas que tienen determinadas con sus médicos para que esté esa enfermedad de base controlada. Y ese sería un poco el consejo, yo creo, más importante que podemos dar a los pacientes. Sin duda. Pues nada, muchas gracias. Ha sido un placer, como siempre, tenerte con nosotros. Hemos aprendido muchísimo de SIBO, además de toda una experta, con lo cual, lo dicho, muchas gracias por poder atendernos y estar con nosotros. Un placer. Gracias a vosotros.